esposa, la pastora Dina Campos. ¿Cómo le decimos, hermanos? Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Para no tenerlo mucho de pie, le voy a pedir que me acompañe a leer su Biblia en el libro de Daniel. Capítulo 11. Gracias. Acuérdese que dicen que los domingos es de ejercicio, y más en Santa Cena. Daniel capítulo 11, versículo 31 al 32. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, déjenme ver si no me equivoqué. Ok, es el 32, perdón. Vamos a leer 31 y 32 y dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Le voy a invitar a que lo leamos todos juntos, la última parte que dice: mas el pueblo que conoce, fuerte hermano, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, por tu palabra, Señor, por lo que tú traes el día de hoy a cada uno de nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, como siempre lo anhelamos, hablando a nuestra vida, Dios. Que sea tu presencia, Señor, en este lugar, y tu Espíritu Santo tocando cada vida, cada corazón. Que cada uno de nosotros, Señor, nos mantengamos despiertos a lo que tu palabra, Señor, a lo que tu voz, Señor, quiere hablar a nuestro corazón el día de hoy. Sé tú, Señor, obrando, manifestando tu gloria, Señor, en este lugar. Y sé tu Espíritu Santo moviendo nuestra vida, nuestra mente, Señor, y todo lo que somos para agradarte a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así lo invito a que tome su lugar. Si yo le dijera, hermano, vamos a poner un ejemplo. Si yo le dijera que Daniel Delgado, que estaba dirigiendo aquí, es una persona seria, ¿usted me creería? No nos creería. Y ahora si yo vengo y le digo, no, es que él es serio, él es muy serio, y yo estoy en mi papel de que me tiene que creer, ¿verdad? Usted diría, no. ¿Por qué? Porque ya se ha dado el tiempo de conocerlo, ¿verdad? Usted se da el tiempo de conocer a una persona. Si alguien viene y me habla mal de una persona, si yo no he tenido el tiempo de compartir con esa persona, muy fácilmente yo le voy a creer lo que me dijeron. Es que el pastor hizo esto, y es que la hermana dijo esto, y yo como no me he dado el tiempo de observar, de conocerlo, de compartir, pues yo le voy a creer, ¿verdad? Y muchas veces así nos pasa a los cristianos, ¿verdad? Vienen y nos dicen por ahí, dicen que el chisme no es bueno, pero hay unos que sí les llama la atención, ¿verdad? Y hasta se les hace sabroso, y ¿a poco sí? ¿Y qué te dijo? ¿Verdad? A ver, se ríe porque por ahí han escuchado, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Que no demos parte a la murmuración. ¿Sí se acuerda esa parte? Que debemos de no dar parte a la murmuración y cuidar siempre nuestro corazón. Así que si alguien viene y le dice algo de alguien, y más tratándose de alguien en la iglesia, usted tiene que decir, pues no te creo. Y no me platiques y no me digas, porque yo no quiero dañar mi corazón. Yo tengo un concepto de esa persona. ¿Por qué? Porque me he dado el tiempo de conocerlo. Y si no se ha dado el tiempo, hermano, cuando le vengan a hablar mal de alguien, venga y dígale, te invito a un café. Vamos a vernos aquí a la salida, y conozca a la persona. No se deje llevar por lo que alguien venga y le diga. Para conocer a alguien necesitamos tomarnos ese tiempo para de perdido saber cómo te llamas, dónde vives, en qué trabajas, y va entablando uno una conversación. A algunos se les hace difícil
tenemos el problema de hacer amistades y somos unas personas serias y es que yo no sé hacer amigos y me da miedo, soy tímido. Pero yo le aseguro que ya cuando se da esa oportunidad de decirle, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y empieza una plática. La otra persona empieza a compartir algo y se va haciendo una amistad. Y qué hermoso es cuando nosotros como iglesia nos damos esa oportunidad de conocernos los unos a los otros. Una iglesia debe trabajar en unidad, una iglesia debe de caminar conforme a los propósitos de Dios, pero también que nos veamos como esa familia que nos interesamos los unos por los otros, que nos saludamos con gusto, que nos vemos alegres y que no seamos de tropiezo los unos para los otros. Es importante conocernos y que alguien más nos conozca también a nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Porque dice el versículo que leímos, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cómo vamos a esforzarnos? ¿Cómo vamos a actuar? Primeramente tenemos que conocer a Dios. Y si le hablo de Daniel, que estamos leyendo el libro de Daniel, él fue uno de los, ahora sí Daniel el de la Biblia, no Daniel Delgado. Si le hablo de Daniel el profeta, él fue un hombre que conocía a Dios. Era un hombre que, si usted recuerda, dice que habla del ayuno de Daniel. Era un hombre de oración, un hombre que no se dejó llevar por lo que estaba aconteciendo en sus tiempos, sino que él dijo, yo me voy a abstener de la comida que están preparando para el rey, yo me voy a abstener de lo que ustedes tienen en aquel tiempo, y yo voy a doblar mis rodillas ante Dios. Y Daniel doblaba sus rodillas, oraba 3 veces al día, lo hacía con sus ventanas abiertas, no le importaba lo que los demás dijeran, que fueran y lo acusaran con el rey, porque Daniel sabía quién era su Dios, y Daniel sabía que lo que viniera, lo que aconteciera, era porque Dios lo podía permitir o Dios podía librarlo. Así que Daniel es un hombre que se caracteriza por conocer a Dios. Y podemos mencionar muchos hombres en la Biblia que conocían a Dios, como lo era Abraham, como lo eran aquellos hombres de la fe. Cuando usted se va a Hebreos 11, Enoc, que caminó con Dios, Moisés, que tuvo esa experiencia hermosa con el Señor cuando estaba la zarza ardiendo, cada uno de los personajes que amaban y conocían al Señor. Ellos fueron hombres que Dios usó, que Dios levantó, que Dios preparó para que otras generaciones pudieran conocer al Señor. ¿Por qué? Porque eran hombres temerosos del Señor, mujeres que amaban a Dios y que obedecían al Señor. ¿Por qué lo obedecían? Porque sabían quién mandaba, sabían quién era el Dios que les ordenaba, conocían a Dios. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 7:9, el pueblo debía enseñar a sus generaciones acerca de la palabra de Dios. El pueblo dice en Deuteronomio 7:9, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa era la instrucción que Dios le había dado al pueblo de Israel. Tienes que enseñarles a tus hijos, a cada generación, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué pusimos estas piedras, estas 12 piedras en el Jordán? ¿Por qué tú tienes que mencionarle a qué representa cada tribu? Tienes que enseñarle la ley de Moisés, y Dios les decía, tienes que enseñar a tus hijos acerca de quién es Dios, y les da la instrucción y le dice, se las vas a repetir, no solamente una vez, no solamente los vas a llevar al templo una vez, sino que dice, se las vas a repetir día y noche, vas a estarlo haciendo durante tu casa, cuando estés en tu casa, cuando vayan por el camino, cuando vayan a salir de casa, cuando al acostarte y cuando te levantes. Qué importancia, hermanos, es conocer a Dios. No solamente nosotros, sino nuestras generaciones. Hoy vivimos tiempos donde nuestras generaciones, hermano, así como usted los ve, que están creciendo, muchos de ellos están creciendo sin principios bíblicos. Muchos de ellos vienen a la iglesia, pero no saben en verdad quién es Dios. Y dice aquí la palabra del Señor, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Debemos
buscar al Señor, pero también enseñarle a los que vienen detrás de nosotros, aquellos que vienen siguiendo nuestros pasos. Y pudiéramos decir, yo tengo toda una vida en la iglesia, yo tengo toda una vida sirviendo al Señor, y me quiero ir a una frase que mencionaba el pastor en el viernes pasado en la oración. Si usted no vino, hermano, se lo perdió, y si usted vino, lo va a recordar. Dijo una frase que dice: a veces estamos más interesados en servir a Dios que en conocer al que servimos. Estamos más interesados en servir a Dios que en conocer al que servimos. Cuánta importancia hay en nosotros. Podemos tener toda una vida en la iglesia. Yo le puedo decir, yo crecí en el evangelio. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella se convirtió. Así que yo nací, como si pudiéramos decir, en un hogar cristiano, porque la mayoría de mi familia iba a la iglesia. Mis tíos, mis primos iban a la iglesia. Yo crecí ahí. Pero yo le puedo decir, hermano, que no conocemos a Dios hasta que tenemos ese encuentro personal con Él. Muchas veces creemos y crecemos que porque voy a la iglesia, porque yo iba desde niña, porque me sé la Biblia, porque me sé las enseñanzas, ya conocemos a Dios. Y la verdad es que no, hermano, necesitamos autoevaluarnos en este día si verdaderamente conocemos a Dios. Pudiéramos decir que sí lo conocemos porque yo he tomado una clase de teología, me las sé de todas a todas, he estudiado el Apocalipsis más de una vez, conozco a Dios porque todo lo que he recibido en las enseñanzas, le digo desde niña, pudiera decir las enseñanzas bíblicas, cantos infantiles, cantos cuando ya crecí, pudiéramos decir, tengo toda una vida, hermana, y yo conozco a Dios. Pero verdaderamente, hermano, autoevalúese, conoce a Dios cuando viene la tempestad. Conoce a Dios cuando Dios le dice, no quiero que vayas por este camino, y usted aprende a conocer la voz de Dios. Necesitamos saber si verdaderamente conocemos a Dios o nos hemos metido en esa rutina de venir a la iglesia, de crecer, de leer nuestra Biblia cuando venimos a la iglesia. Conocer a Dios no solamente es hacer mi devocional, leer la Biblia todos los días, orar por los alimentos, venir a la oración, a todos los servicios. No es conocer a Dios. Conocer a Dios es saber a quién sirvo. Conocer a Dios es amarlo a pesar de toda circunstancia. Conocer a Dios es ir mi mente más allá de lo que mi mente puede imaginar. Es conocer a Dios, es caminar con Él en medio de cualquier circunstancia, de cualquier panorama. Conocer a Dios no solamente se trata de conocimiento. Es bueno leer la palabra del Señor, es bueno orar, pero necesitamos esa relación con el Espíritu Santo, necesitamos ese conocimiento de Dios, pero también en la práctica, no solamente en lo teórico. Necesitamos conocer a Dios, hermano. Enseñarás a tus hijos. ¿Qué les estamos enseñando a nuestras generaciones? A dar la espalda a Dios cuando vienen las circunstancias adversas, a renegar ante la dificultad, a decirle, Dios sí puede hacerle las cosas, pero lo decimos con nuestros labios, pero nuestra mente no está creyendo en lo que Dios puede hacer. Necesitamos buscar al Señor. Y muy recientemente usted sabe lo que pasó con Magdiel, y me atrevo a mencionarlo porque es una vida que nos impactó a muchos. Y yo verdaderamente creo que era un hombre que conocía a Dios, porque él dijo una frase: nuestra adoración no depende de las circunstancias. Eso es conocer a Dios, hermano. Saber que mi cuerpo físico está viviendo un proceso, pero que mi Dios puede sanarme, mi Dios puede levantarme, mi Dios puede restaurarme. Pero si Dios no lo quiere, aún así yo voy a seguir proclamando su nombre, aún así yo voy a seguir exaltando su nombre, aún así yo voy a seguir firme en lo que creí aquella primera vez que alguien me habló de Jesús y que lo recibí en mi corazón. Voy a seguir constante, firme, decidido, valiente y esforzado, porque dice su palabra, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Debemos esforzarnos, hermano, a actuar ante cualquier dificultad. Conocer a Dios es tener ese encuentro. Todo, hermano, parte de ahí,
de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Él parte de que un día nosotros creímos en que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Le decía, crecer en el Evangelio no es conocer a Dios, necesitamos esa experiencia personal. ¿Cuántos hijos de pastores, hermanos, han dado su testimonio? Yo me sabía todo y le decía a mi papá lo que mi papá quería escuchar, porque era el hijo del pastor, porque me aprendí las enseñanzas, aprendí a portarme bien dentro de la iglesia, pero no había tenido ese encuentro personal con Cristo. Necesitamos saber si nuestra carrera cristiana ha venido dándose por rutina, ha venido dándose porque sé cómo se hacen las cosas, o verdaderamente porque camino esperando y confiando en el Señor ante cualquier dificultad, ante cualquier adversidad, porque amo a Cristo, porque es por Cristo por quien vivimos, como decía el apóstol Pablo. Conocer a Dios, hermanos, no solamente son letras. Conocer a Dios no solamente es vivir pensando que estamos dentro de la iglesia. Muchas personas están por emoción. Muchas personas llegan a las iglesias por emoción, porque están cargando una necesidad, porque necesitan una oración, porque de repente pasa algo en su familia y llegan y el Señor contesta, pero porque no había una convicción plena de quién era Dios y quién le sanó y quién lo levantó y quién lo restauró. Cuando viene la tempestad, cuando viene alguna circunstancia, se mueven, se van, o cuando las cosas mejoran, las personas se van. ¿Por qué? Porque era una emoción. Necesitamos vivir para Cristo, no por emoción, sino porque le amamos a Él. Hombres y mujeres que conocieron a Dios. ¿Qué es conocer a Dios, hermano? La traducción del hebreo es experimentar. Cuando usted escucha que en un personaje de la Biblia dice y conoció a Dios, le está diciendo y experimentó a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado al Señor? No se trata de una experiencia de un día, se trata de una experiencia diaria, una experiencia, como lo hemos dicho, un estilo de vida. Seguir a Cristo, hermano, es un estilo de vida, es un compromiso, no con las personas, es un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por Él que vivimos, yo se lo menciono siempre, es por Él que nos mantenemos, nos esforzamos, porque es esa experiencia que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Hebreos menciona grandes hombres de la fe y usted se lo sabe. Puede venir a su mente cualquier personaje en este momento, pero ¿qué está viendo Dios en nuestra vida? Está viendo a un hombre, a una mujer, a un cristiano que verdaderamente le conoce, o a alguien que ha caminado sus años y sus años en esta vida, caminando en la iglesia, sirviendo, pero no hay esa experiencia, hermano, no hay esa relación. Necesitamos caminar como aquellos hombres de la fe que conocían a Dios. Usted me puede decir, yo conozco a Dios y yo le creo. Solamente usted sabe su relación con Cristo. Pero en esta tarde mi deseo es que usted vaya más allá. Mi deseo es que usted conozca a Dios de una manera que pase a otro nivel. No solamente se quede con saber lo que hay aquí, sino que lo viva, lo experimente, anhele, se esfuerce por sentir el fuego del Espíritu Santo cada día en su vida. Que anhele esa relación con Cristo, que anhele ayunar y que el Señor haga con su vida grandes cosas. Que tenga ese ánimo y esa fortaleza de buscar al Señor en oración y de ir algo más allá y de no conformarnos solamente con lo que estamos haciendo el día de hoy, sino que Dios nos levante, sino que Dios nos haga en nuestra vida algo y Dios seamos instrumento en sus manos en otro nivel, en otra manera. Usted puede servir a Dios de muchas maneras, pero hermano, cuando usted se meta en ayuno, cuando usted se meta en oración, el Espíritu Santo va a obrar en su vida y va a hacer otras cosas que ni siquiera se ha imaginado. El ayuno es para consagrar nuestra vida al Señor, no es para pedirle cosas. El ayuno es para tener esa relación y ese encuentro con el Señor y decirle: Dios, haz de mí lo que tú quieras. Necesitamos gente, personas, cristianos que busquen a Dios con esa fe de conocerlo. Yo me atrevo a mencionar a los misioneros, a alguien que cree en Jesucristo,
que sabe lo que Jesús hizo por él, es esa persona valiente que acude al llamado del Señor. Porque los misioneros, hermanos, se van lejos, yo creo que de las tareas que de entre pastor, el evangelista, el maestro y el misionero. Mis respetos para los misioneros. Se van lejos de sus familias. Muchos de ellos se van solos, otros cargando sus niños pequeños, a otra cultura, donde saben que su vida puede perecer en cualquier momento, pero saben que no importa lo que venga, si tienen que morir por Cristo, pero lo van a hacer honrándolo a Él y exaltándolo a Él, porque tienen esa fe y esa convicción y saben quién es Dios y conocen a su Dios. Los pastores podemos tener problemas de otra índole, de otra línea, pero si nos mantenemos, hermanos, si nos esforzamos, pese a las circunstancias, a las dificultades, lo hacemos, no porque lo hagamos por querer estar en un lugar, sino que lo hacemos porque queremos amarlo a Él y conocerlo a Él cada día a través de las circunstancias. Y las personas, los cristianos, pueden tener otro tipo de situaciones, pero ahí Dios quiere saber si verdaderamente lo conocemos, si verdaderamente le amamos. No esperemos a conocer a Dios en medio de una tribulación, de una circunstancia, de un problema difícil y venir a decirle: Señor, ahora sí me voy a comprometer contigo. Señor, ahora sí te voy a buscar. Señor, ahora sí te voy a decirle palabras al Señor. Necesitamos conocerlo a Él y accionar, como dice nuestro versículo que leímos. Para conocer a Dios es necesario esforzarnos. ¿Cómo podemos esforzarnos, hermano? Tenemos que morir a nosotros mismos. Dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que tenemos que conocer a Dios, y en medio de ese conocimiento hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que abandonar, hay cosas que nos están deteniendo de cumplir el propósito de Dios, hay cosas que no nos dejan entregarle todo por completo al Señor, y dice que tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que abandonar el pecado, tenemos que abandonar las cosas que nos separan del Señor. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo hacemos por Cristo, hermano. Yo le mencionaba hace un momento qué pasó en su corazón cuando vino a Cristo. Entendimos que necesitábamos el perdón de Dios. Entendimos que necesitamos a Cristo en nuestra vida, que éramos pecadores y que Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos ser salvos. Necesitamos conocer a Dios de otra manera, experimentarlo nuevamente en nuestra vida, que dejemos que su presencia nos inunde, que dejemos que el gozo del Señor venga a nuestra vida, que dejemos que Dios nos transforme cada día y nos haga nuevos y nos moldee. Necesitamos dejar a Dios obrar en nuestra vida, pero que en medio de ese proceso de transformación, de aprendizaje, conozcamos quién es nuestro Dios. Conocer a Dios es actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo lo voy a hacer? Guardar sus mandamientos del Señor consiste en permanecer y en andar como Él anduvo. Permanecer, hermano. ¿Le ha costado ser cristiano? ¿Le ha sido difícil, hermano? Permanecer. Dice primera de Juan 2:6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús oraba, Jesús enseñaba,
Jesús amaba al prójimo. Jesús iba en busca del necesitado. Jesús tenía compasión por el perdido, por el que estaba enfermo, oraba por ellos. Necesitamos andar como Él anduvo. Y más que nada, Jesús, aunque era el Hijo de Dios, Él caminaba en obediencia a su Padre. Él buscaba en oración a su Padre. Así que si Jesús buscaba el consejo de su Padre, si Jesús buscaba a Dios y oraba, cuánto más nosotros necesitamos conocer a Dios. Primera de Juan 5:13 dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice en otra versión, no son difíciles. Se lo repito, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Quiere decir que lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, no es difícil de llevar. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar a Dios en oración? ¿Por qué nos cuesta tanto ir a la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto que Dios ya me dijo, necesitas apartarte de esta situación? ¿Por qué nos cuesta tanto? Los mandamientos de Dios no son difíciles. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano? ¿Cómo vive una persona que conoce a Cristo? Reconoce el pecado en su vida. Las obras de la carne, dice Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, decía el apóstol. Como ya os los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Conocemos a Dios. Dice que no son difíciles de seguir sus mandamientos. No es difícil obedecer a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted ha estado en ira, en contienda, en disensiones? ¿Cuántas veces usted ha fallado a alguien, a un ser querido? El adulterio, la fornicación. Y la palabra del Señor es clara y dice cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos estar en una iglesia toda nuestra vida, hermano, pero sin conocer a Dios. Y hoy Dios quiere que usted tenga esa experiencia, en ese nivel de saber quién es su Dios. Abraham sabía quién era Dios, por eso llevó a su hijo al sacrificio. Era algo difícil humanamente para él. Pero usted cree que si no conociera quién era Dios, lo hubiera llevado. Dios se lo había dado y sabía cuán grande era Dios, que si Dios le placía, quizá pudiera haberlo hecho padre otra vez, porque le había dado una promesa que sería padre de multitudes. Y en esa obediencia Abraham fue y lleva a su hijo al sacrificio, porque conocía a Dios. Si una persona no ve la necesidad de salvación en su vida, ¿qué pasa, hermano? Vamos a seguir practicando tales cosas porque no vemos la necesidad de que Dios venga a nuestro encuentro. No vemos la necesidad de ser salvos, de ir y pedirle perdón a Dios. Y esa persona puede vivir diariamente sin temor. Pero aquellos que conocemos a Dios vivimos con temor cada día, porque es Él el que está delante, porque Él es el poderoso, porque es a Él a quien servimos. Conocemos a Dios y vivimos para Él y vivimos cada día. No importa lo que pueda venir, hermano, amemos a Dios. Demostrémosle que confiamos en Él, que lo conocemos verdaderamente. Usted recuerda la historia de la mujer adúltera en Juan, que dice que la acusaron y le dijeron, la encontramos en el acto con un hombre. Y fueron con Jesús, y Jesús, en lugar de señalarla
lo que él hace, dice, bueno, después de tanta insistencia, dice que escribe sobre la tierra, se agacha, se levanta y luego les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. El pecado de esta mujer se veía y fueron y lo exhibieron, pero ninguno le lanzó ninguna piedra. ¿Por qué? Porque todos a lo mejor en su pecado no se veía, pero dijeron, se fueron retirando poco a poco. Todos necesitamos que el Señor intervenga en nuestra vida. Hay un área, hermano, en que usted esté batallando. Hay una situación en su vida que usted parece que nadie la conoce, nadie la sabe, el Señor la sabe. Y necesitamos ir a aquel que no nos juzga, sino que nos abraza con su amor, como lo hizo con esta mujer. Conocer a Dios es obedecerle y amarle. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El que los confiesa hallará misericordia. Vayamos delante de aquel que nos está esperando con los brazos abiertos, de aquel que nos dice, necesito que tu camino lo endereces, que camines por este lado, estás caminando por el lado equivocado, esos pensamientos no son lo correcto, necesitas actuar, necesitas esforzarte y saber y hacerme saber que si verdaderamente me conoces, vas a esforzarte y vas a actuar, como leíamos en nuestro capítulo de Daniel. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos, necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Nadie somos perfectos. Todos necesitamos día a día que Dios nos pula, que Dios nos escudriñe, que Dios nos levante. Todos en alguna área estamos batallando, quizá en el carácter, quizá en alguna cosa que usted diga, nadie la sabe, algo en su corazón, en su mente, en qué sé yo. Desde una pequeña mentira que se ha hecho una gran mentira. Por cuanto todos pecaron. Y nada, dice Proverbios, prosperará el que encubre sus pecados, sino que necesitamos confesarlos y apartarnos de ellos para que encontremos la misericordia del Señor. ¿Cuánto conocemos al Señor, hermano? Si hoy viniera algo a su vida verdaderamente difícil, algo por lo que usted ni siquiera se imagina que puede pasar, seguiría amando a Dios con todas sus fuerzas. Seguiría buscando a Dios con esa misma intensidad que lo alabamos cuando todo va bien. Hay un video que quiero mostrarles acerca de las ovejas. ¿Cuánto conocemos nosotros a nuestro Dios, la voz de Dios? Cuando Él nos habla, cuando Él nos enseña, cuando Él nos reprende, cuando Él nos exhorta. Quiero que lo veamos un momento. One more time. Oh, one is louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God.
seriously. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios, hermano? Never have the same again. Así como estas personas les hablaban, ¿verdad? Y las ovejas no hacían caso, es así cuando viene el enemigo y nos siembra en nuestra mente para que sigas. Nos siembra en nuestro corazón muchas cosas. Viene la voz del enemigo y muchas veces le hacemos caso, ¿verdad? Muchas veces creemos, le decían en un principio lo que nos dicen. Si conocemos a Dios, hermanos, aprenderemos a escuchar su voz en medio de todo proceso. Y hay un canto que yo quiero que escuche, que medite en la letra. Este canto habla de conocer a Dios también. Así que le voy a invitar que cierre sus ojos un momento. Somos esas ovejas entendidas. Cuando el Señor habla en nuestra vida. ¿Sí se escucha el audio por ahí? Cuando hemos estado en medio de necesidad, incluso en la economía, hemos visto la mano de Dios. Eso es conocer a Dios. Cuando hemos estado enfermos, hemos conocido a Dios, hermano. Cuando hemos estado a punto de decir, Señor, ya no quiero nada contigo, y empezamos a escuchar su voz y nos dice, yo te amo. Si te he guardado hasta el día de hoy es porque me interesas. Eso es conocer a Dios. ¿Se identifica usted, hermano, con esta escena de las ovejas? Yo quiero ser como en esa semejanza, en esa comparación, hablando de que yo soy una oveja del Señor y Jehová es mi pastor. Que cuando Él me hable en medio de la circunstancia, del proceso, yo pueda escuchar su voz y no la del enemigo. Así que le invito a cerrar un momento más sus ojos, ya está por ahí listo el audio. Dios y mi rey, mi escudo eres tú, tú eres mi sostén, mi guía, mi luz, navego en tu mar, mi faro eres tú, no me puedo perder. Si en mi barco vas tú todo provees, tú todo me das. Si activo mi fe, milagros haces. No sé si los demás te conozcan en la profundidad que te conozco yo. Lo único que sé es que te manifestaste. Mi Dios y mi Rey, mi escudo eres tú, tú eres mi sostén, mi guía, mi navego en tu mar, mi faro eres tú,
Si en mi barco vas tú todo provees. Tú todo me das. Si activo mi fe, milagros haces. No sé si los demás te conozcan en la profundidad que te conozco yo. Lo único que sé es que te manifestaste, te demostraste que no importa cuál sea la dificultad, a mi lado sé que tú estás y no vas a soltarme, jamás dejarme. Tú conoces cuál es mi necesidad, sé que contigo nada me falta. Sabes amarme y nunca fallar. Sabes amarme y nunca fallar. Sabes amarme. Invito a que se ponga de pie, hermano. No sé si los demás Dice, te conozcan no sé si los demás te en la conozcan como lo hago yo. profundidad. ¿Qué tanto conoce a Dios, Te hermano? conozco yo. ¿Qué ha venido a su vida? Lo único que sé. En esa circunstancia, Dios quiere que usted aprenda a amarlo como Él nos ama a nosotros. En medio de esa adversidad, Dios quiere que aprendamos a conocerlo como un Dios de poder, como un Dios de milagros, como un Dios que no falla. Que aprendamos a escuchar su voz, así como lo hacíamos en este video, las ovejas. Que escuchemos la voz del que nos llamó y el que nos rescató, no que escuchemos la voz del enemigo, que muchas veces le ha hecho creer que usted está solo. Muchas veces le ha hecho creer que el desánimo vino porque alguien le dijo algo. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro Dios. Me gusta mucho la letra de este canto, dice, porque no sé si los demás, hable por usted mismo y dígale, Dios, no sé si otros, Señor, te han experimentado, pero si no lo ha hecho, yo quiero conocerte como ese Dios que tanto predican, como ese Dios que cambia las vidas, que las transforma, que las renueva. Y yo sé, Dios, que hoy tú tienes algo para mí en este día. Así que, hermano, yo lo invito a que pase este altar. Dígale, Señor, quiero conocerte. Yo le invito a que venga a este altar y adoremos a Dios un momento juntos y dígale, enséñame a amarte, Señor. Así como lo hacía, Señor, Elías. Así como encontraba, Señor, ese amor por ti, Señor, en un David, esa integridad. Así como encontraba, Señor, en cada hombre que te seguía, en tus discípulos. Un Enoc, Señor, que aprendió a caminar contigo. Un Elías, Señor, que hablaba de lo que tú podías hacer porque te conocía y sabía que tú podías hacer algo en la vida de las personas. Dígale, Señor, quiero conocerte en medio, Señor, de lo que vivo. Yo sé que hay aquí alguien que hoy está atravesando algo difícil. Y dígale, como decía este canto, quiero conocerte. Tú eres ese Dios de milagros. Tú eres ese Dios, Señor, que no me ha dejado solo, no me ha dejado sola y no me ha abandonado. Y no lo harás, porque eres un Dios que no cambia. Eres un Dios que no falla. Eres un Dios, Señor, tan grande que hoy os quiero decirte, Señor, ayúdame a conocerte más.
Ayúdame a conocerte más, Señor. No me quiero conformar solamente con lo que he escuchado de que otros dicen. Otros dicen que tú haces milagros. Otros dicen que tú has restaurado las vidas. Que alguien era drogadicto y tú cambiaste su vida y ahora es un hombre de Dios. Yo no quiero solamente escuchar que alguien dice que su matrimonio fue transformado. Yo quiero vivirlo. Yo no solamente quiero escuchar, Señor, que tú cambias las vidas. Yo quiero que cambies la mía. No quiero escuchar, Señor, que alguien dijo que tú obraste en su necesidad y le supliste en su alacena, en una deuda muy grande. Yo quiero experimentarte, Señor, en mi vida. Y si hay alguien aquí batallando y teniendo una preocupación económica, dígale: Dios, encárgate tú, Señor. Porque yo sirvo a un Dios que nunca me ha dejado, que nunca me ha abandonado. Señor, yo no solamente quiero escuchar que alguien más vino a tus pies y su familia fue salva por completo. Yo quiero, Señor, que mis generaciones vengan a tus pies. No quiero solamente escucharlo. Dígale: Dios, no me conformo con escuchar, quiero vivirlo. Quiero que ese Dios del que todos predican se haga presente en medio de mi circunstancia. Si tú estás ahí, Señor, si tú estás ahí conmigo en medio de la enfermedad, Señor, yo quiero ponerme de pie, Señor, tomarme de tu mano y avanzar contigo. ¿Cuántas veces, hermano, Dios le ha mostrado su amor? En los más mínimos detalles Dios ha sido fiel. Ese es el Dios que servimos.